Listo, continuamos entonces con el siguiente video para hacer la prueba unitaria del método agregar palabra. Miren que ya hicimos el constructor, ya supimos qué es lo que sucede con el constructor y qué es lo que yo tengo que verificar cuando construyo una instancia. Entonces ahora vamos a probar el método agregar palabra. Para ello necesitamos saber qué es lo que pasa cuando yo invoco ese método agregar palabra. ¿Qué sucede aquí? Viendo el método agregar palabra de la clase diccionario, sucede que él está esperando que se le esté pasando una palabra que debe ser, como tenemos aquí en la documentación, la palabra a agregar al diccionario, y cuando yo le paso esa palabra y llamo el método, pues él simplemente a la lista de palabras le va a agregar esa palabra que yo le estoy pasando. Eso es lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar, entonces ahora sí empecemos a hacer el test. Entonces podemos empezarlo de la siguiente manera. No tenemos que empezar con @test, que es la notación que detecta JUnit para identificar que un método se debe ejecutar como si fuera un test. Entonces @test y es un public void test agregar palabra. Listo. Bien, recuerden que necesitamos, todos los test deben de tener 3 fases. Listo. Test de preparación, de ejecución y de comprobación. Vale, vamos a ver qué preparación necesitamos para hacer esto. ¿Necesitaríamos alguna preparación para agregar palabra? Pues yo creería que no. Bueno, perdón, aquí en este caso sí necesitamos una preparación. La preparación es que necesitamos tener un diccionario. Si yo no tengo un diccionario, yo no puedo llamar el método agregar palabra. ¿A quién voy a agregarle la palabra? Por lo tanto, sí, aquí sí necesitamos tener en preparación crear una instancia de diccionario. Entonces, diccionario dic es igual, bueno, esto se puede llamar de otra forma distinta, no tiene que ser igual como lo llamamos en el método anterior. Entonces vamos a llamarlo diccio, vamos a dejarlo en diccio, es igual a diccionario, y aquí le debo pasar un idioma. Vamos a poner palabras en chino. Entonces aquí me sobra una n, perfecto. Y aquí me falta la palabra reservada new para indicar que estamos llamando al constructor. Entonces Diccio va a tener un nuevo diccionario que va a estar en chino. No sé qué palabra en chino podemos poner, pero pues vamos a llamar alguna por ahí. Bien, entonces esa fue la preparación. Ya tenemos algo que es básico para poder ejecutar el test, ¿cierto? ¿Cuál es la ejecución del test? Ahora nosotros necesitaríamos llamar al método agregar palabra. Entonces para ello vamos a agregarle, digamos que a Diccio, que es nuestro diccionario, le vamos a agregar una palabra y pongamos una palabra en chino que no conozco ninguna, digamos que chin chu. Supongamos que eso es una palabra y es la palabra que vamos a agregar. Listo. Entonces ya con eso estaríamos haciendo la ejecución del método que queremos testear, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que comprobar? Ya sabemos que cuando llamamos al método agregar palabra, lo que debe suceder es que al listado de palabras se debe agregar eso que acabamos de pasar. Entonces yo lo que puedo comprobar es que efectivamente esa lista de palabras lo vaya a tener después de haber ejecutado. Entonces yo puedo hacer algo como esto. Vamos a decir, por ejemplo, que tengo un list. Primero voy a obtener la lista de palabras. Entonces por eso lo defino así, list string, porque yo sé que lo que me va a devolver, este método que voy a llamar aquí, dic.diccio.get palabras, miren que ahí está resaltado, es un list de strings. Entonces por eso el resultado lo defino como un list de strings, para que coincida con lo que me está devolviendo. Listo, punto y coma. Aquí me está marcando en rojo list porque no lo ha detectado, no ha sido importado, entonces hacemos la importación, es este de aquí. Listo. Entonces aquí ya tengo, vamos a cambiarle el nombre, ya no digamos que no es resultado, sino lista
palabras. Esto queda más acorde a lo que estamos recibiendo. Entonces, una lista, que es la lista de palabras, y es igual al listado de palabras que me está devolviendo este diccionario. Y ahora, como yo sé que esto debió haber agregado esta palabra, inicialmente la lista de palabras estaba en 0, o sea, el tamaño de la lista de palabras era 0 porque no había ninguna palabra. Yo le acabo de agregar una y esa primera palabra que yo acabo de agregarla quedaría en la posición 0. Recuerden que las listas y los arreglos en Java empiezan en la posición 0. Entonces yo podría obtener aquí una palabra, digamos string resultado. Vamos a decir que el resultado es lo que hay en list palabras en la posición 0, que es la primera posición. Recuerden, no teníamos ninguna palabra y yo apenas le puse una, entonces esa inmediatamente ocupa la posición 0. Entonces, por eso podría ponerlo de esa manera. Y ahora ya puedo hacer la comprobación. Digamos que aquí hago un assert, assert equals. Vamos a poner aquí el mensaje en caso de que el test falle. Entonces las palabras no coinciden. Listo, ahora sí, ¿qué voy a comprobar yo? Voy a comprobar que el resultado sea igual a... Esto es mejor copiarlo porque ya no me acuerdo ni cómo lo escribí. A esto de aquí. Listo. Y esa sería nuestra comprobación. A mí aquí no me interesa comprobar cuál es el idioma del diccionario, porque yo no estoy testeando el constructor, yo estoy testeando simplemente el método agregar palabra. Y el método agregar palabra lo único que hace es esa palabra que yo le doy, la mete a la lista. ¿Cierto? Entonces, bueno, si aquí ya la metió a la lista, luego cuando yo voy a comprobar es decirle, bueno, amigo diccionario, deme toda su lista de palabras, y entonces él me la da. Y luego de esa lista de palabras yo le digo, a ver, en esa lista de palabras, ¿qué tenemos en la posición 0? Y entonces él me dará aquí una palabra que yo la estoy llamando resultado. Y luego simplemente compruebo que el resultado sea igual a esto que yo le había dicho que agregara. Si coinciden, el test tiene que pasar. Y si no coinciden, entonces algo ha fallado, algo malo estaría por ahí. Vamos a grabar y vamos a ejecutar el test. Ejecutamos los tests y aquí me está dando los resultados. Entonces me está diciendo que ejecutó dos tests de 2, que fueron el test de agregar palabra, que pasó en verde, aquí tenemos el chulito en verde, y el test constructor también lo ejecutó y también pasó sin ningún problema. Entonces ahí hemos creado nuestro segundo test. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Lo voy a pausar aquí y creo otro nuevo videito más adelante.